buenos días con todas y todos. Este es un episodio especial de nuestro podcast Women See Hoy, dedicado al 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y hemos querido hacer un especial. Lamento que la querida amiga María Elena González, ya por un cruce de reuniones no pudo estar aquí presente. Ella es una persona muy comprometida también con estos temas, ¿no? De género, de no violencia, y juntas compartimos a veces situaciones que vamos conociendo y acciones también que se van desarrollando sobre la materia. Y íbamos a tener una sesión entre tres. La vamos a tener Sandra, Miranda y yo, con quien yo estoy muy feliz de tenerla acá, Sandra. Gracias, Una Cecilia. joven profesional, pero sobre todo muy comprometida con todos estos temas en materia de género. Ella dirige una consultora de auditoría de género, que hay que seguirla porque la verdad realizan actividades muy interesantes. Y brevemente, Sandrita, dándote la bienvenida, yo la presento como, bueno, ella es Sandra Miranda de Paz, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresada de la Maestría de Estudios de Género en la misma casa de estudios. Cuenta con diplomaturas en Gestión y Políticas Públicas, Estudios de Género y Litigio Estratégico, así como una acreditación internacional como auditora de género por la OIT. Desde el 2013 ha desarrollado su sólida trayectoria en el sector público, desempeñando funciones en la alta dirección, en la dirección del INE y comisiones especiales, tanto en Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Congreso de la República y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Como dije, ella actualmente dirige, fundadora de Infoequidad, que es una consultora dedicada a la investigación, formación, asesoría legal en equidad de género y transparencia pública. Sandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Cecilia. Contenta de poder estar el día de hoy en este podcast y sobre todo tomando en cuenta la fecha en la que está saliendo, ¿no? Sí, qué pena que en el mundo todavía tengamos que tener un día representativo para tomar conciencia de lo que significa la violencia contra la mujer. Justo brevemente, antes de entrar a conversar, veíamos que a nivel mundial, según ONU Mujeres, una de cada tres mujeres son afectadas por situaciones de violencia física o sexual. Se calcula que son 946 millones de mujeres en el mundo que están reportando esta situación. Y en el Perú hay un dato interesante, la Dirección General de Educación, creo que son sus siglas, que indica que en términos de violencia familiar, el 85.47% pues está dirigido a las mujeres, niñas, adolescentes, mujeres mayor de edad. Y este dato lo decimos porque frente a los que consideran de que el tema de género, de feminicidio, es una invención histórica, no sé, Una un agenda. wokismo, ¿no? Sí. Una irrealidad, ¿no? Que atenta contra... Esto no atenta contra nadie, esto es simplemente evidenciar una realidad que no se debería dar y una realidad que la vemos en el día a día. Y por eso creo que un podcast para abordar esto no solamente es para llamar la atención, porque claro, todo el mundo ahorita hablan, sacan en sus posts mensajes, ¿no? Pero yo creo que esto hay que tenerlo presente todos los días de nuestras vidas y en especial las mujeres, ¿no? ¿Qué mensaje te da? O sea, ¿qué reflexión inicial te despierta, Sandra? No, gracias y felicitar no solo el espacio, sino además abordar el tema de la violencia como un tema propio, ¿no? Que tiene características particulares en nuestra sociedad a nivel mundial, pero que además se ha venido dejando de lado porque, como bien señalas, hay una tendencia global
que también la vivimos en nuestro país y a nivel regional en varios países de Sudamérica, en la que señalan de que la violencia o todas las políticas de igualdad o de equidad ya llegaron a su tope, ya estamos muy bien, ya estamos completamente alineados y no se necesita más, digamos, ¿no? Ese es un poco el mensaje que ha venido trayendo una agenda más bien antiderechos de las mujeres, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias reales y las consecuencias prácticas que invisibilizan los patrones socioculturales que todavía están arraigados en sociedades como las nuestras y que de alguna u otra forma son catalizadores de la violencia intrafamiliar, pero también de la violencia fuera de casa? De acuerdo. ¿No? Entonces, lamentablemente estamos en un momento complicado a nivel político, sí, es verdad, a nivel mundial, con esta tendencia más bien antiderechos que produce esta invisibilización. Y es gravísimo, Ujú. porque el problema no solo no está resuelto, sino que además hemos retrocedido lo poco que ya se había avanzado en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, en la forma de identificar los problemas de violencia contra las mujeres, ¿no? Lamentablemente, muchos de nosotros, y me incluyo porque también soy parte de la Ujú. cultura, ¿no? Hemos crecido con mensajes de socialización que eran muy cuidadosos con llamar violencia a determinadas acciones, a determinados patrones. Entonces, en los últimos años en el Perú, antes del 2016, por ponerte un ejemplo, se estaba avanzando muchísimo en empezar a nombrar ciertas actitudes y ciertas características como acciones que podrían desencadenar violencia. Así es. ¿Qué es lo que ha pasado más o menos desde ese periodo de tiempo en adelante? Hemos retrocedido en esa identificación de patrones, Ujú. ¿no? Y eso sin duda nos coloca más bien en un debate en el que estábamos probablemente en los años 80 Mm. y estamos sinceramente retrocediendo en esa materia, ¿no? Por eso es que la violencia o el tema en general de violencia de género contra las mujeres, niñas, adolescentes, no solo no se ha resuelto, sino que se ha incrementado. Sin duda. Se ha incrementado por su nivel de invisibilización, ¿no? Y por ese discurso erróneo y además falso, ¿no? De que es un problema ya resuelto, ¿no? De acuerdo. Entonces, ese sería un poco mi primer mensaje inicial, felicitar que se esté tomando el tema y que se aborde como un tema independiente y propio la violencia de género, ¿no? Porque lo es, tal cual. De acuerdo, y sobre todo creo que es la mejor evidencia de esa discriminación estructural que existe Ujú, contra las mujeres, muchas veces negada por las propias mujeres, ¿no? Por el propio colectivo y muchas veces por la sociedad, ¿no? A veces uno va a espacios en donde se dice, pero ¿por qué tenemos que tocar el tema desde una perspectiva de género si ya la cancha está casi, casi tabla rasa? Pero es que no es así. Em, y hay que un poco destacar lo que dice la ujú, política pública cuando habla de la discriminación estructural contra las mujeres, de que hay 4 formas como ella se manifiesta, ¿no? Una vida libre de violencia, no, o sea, no tenemos una vida libre de violencia. 2, no, o sea, un limitado acceso a la salud sexual y reproductiva, ¿no? También una limitada presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y de la plena autonomía económica, ¿no? de las mujeres. Y claro, cada uno de los 4 rubros tiene pues una serie de análisis y de incidencias. Para mí lo que, bueno, si bien me preocupa particularmente la violencia de género, la que me tiene realmente especialmente preocupada es la que hay contra las niñas y adolescentes. ujú, Hace poco, bueno, hace no muchos meses, hemos visto con horror cómo un congresista, porque la verdad que este Congreso de la República, y no pretendo hacer de esto y no se entienda que esto es un espacio político, pero es que, vamos, si nos estamos viendo afectadas por las decisiones y el accionar mm, de supuestas representantes nuestros, pues no hay que levantar la voz porque lo están haciendo pésimo. La labor que están haciendo es pésimo pensando en el derecho y la tranquilidad de las mujeres. No es posible que identificando a un presidente de la Comisión de Educación, ¿no? del Congreso de la República, que abiertamente justificaba la violencia sexual de maestros contra niñas porque decía de que es una relación normal, no casi casi como decir normal,
como otro congresista que decía de que las mujeres no tienen capacidad para temas científicos, ¿no? Y otro que atribuía el derecho a decirnos qué es ser mujer. O sea, a ver, ¿no? Y no hablemos también de aquellos casos de altísimas autoridades comprometidos en supuestas denuncias de violencia de género y que están allí y lo normalizamos, ¿no? Y la sociedad finalmente dice, bueno, ok, ya está, y se avalan finalmente esas conductas, ¿no? Cuando desde el propio Congreso el mensaje debería ser ejemplar. No, la sola sospecha te deberían habilitar para situaciones de alta responsabilidad, ¿no? Pero eso no vemos. Entonces, claro, ¿cuál es el mensaje? No pasa nada, ¿no? La violencia de género, Impunidad. cualquier cosa. Y yo te digo, Sandra, Ujú, yo estoy ahorita también entre sorprendida, escandalizada y espantada, viendo el caso cercano ujú, de una querida amiga, ella sabe de quién hablo, que tiene un problema de violencia familiar, ujú. ¿no? No es de su esposo, tal, pero vive un tema de violencia familiar permanente, sistemático. Hace un tiempo plantea una denuncia en una comisaría de un distrito privilegiado y el comisario, que fuera quien le recibe la denuncia, pues le asigna que vaya a la evaluación psicológica, que se la han hecho en 2 oportunidades, una de casi 4 horas, para decirle de que si no eres dependiente del agresor, si no te han golpeado lo suficiente, bueno, no configura para aplicación de la ley y por supuesto la implementación de medidas de protección. Es Qué decir, el fuerte. psicólogo que simplemente tendría que registrar, ¿no?, la Ujú, información y pasar el proceso. No, ya sentenció que no, ¿no? Y en ningún momento fue atendido por una mujer. Fue increíble, Sandra. O sea, ujú. estos centros de emergencia, es que no existen o son insuficientemente implementados. Entonces, tenemos una ley, tenemos procedimientos, tenemos guías, protocolos y tal, pero que a la larga no se cumplen porque culturalmente tenemos una sociedad permeable a la violencia. Sí. Como menciona Cecilia, en realidad empezando por los congresistas que son representantes finalmente, tienen una responsabilidad altísima sobre la vida, la dignidad, la salud de muchas niñas y adolescentes en el Perú. Y Ujú. legislan muchas veces en función de eh, cargas ideológicas, ¿no? En fin, el caso que tú mencionabas, que es un caso trágico que sucedió en nuestro país y que Terrible. lamentablemente todavía sigue en investigación, que es el caso de las niñas Aguajún Ujú. en la zona de Santiago, de Amazonas, que fueron víctimas de violencia sexual y que cuando se presentaron iniciativas legislativas justamente para sancionar a aquellos malos docentes y elementos negativos, ¿no?, que habían cometido ese tipo de actos, yo estuve cerca de esas discusiones por razones laborales, más bien se quería blindar a quienes habían realizado este tipo de actos, señalando la presunción de inocencia y una serie de Derechos. derechos, ¿no? Pero no pensando más bien en el interés superior del niño, Así en las es. niñas en particular, porque Ujú. las niñas mujeres, las adolescentes están sometidas a un mayor peligro todavía, ¿no? Y es alta la responsabilidad de quienes legislan en contra de los derechos de la niñez, de la adolescencia en el país. De Y acuerdo. sobre todo de aquella que está más lejana de probablemente donde se discuten y se debaten estos temas, que es en el Congreso, que se encuentra en Lima, ¿no? Pero como tú mencionas, eso es un tema cultural. Muchos de nosotros hemos sido socializados en la casa, en la escuela, en la universidad, en distintos espacios, normalizando ciertos estereotipos de género. Hemos crecido con ciertos sesgos y es natural que ahora que hemos podido tener el privilegio de acceder a educación, etcétera, identifiquemos que hay ciertas cosas que hemos hecho mal Ujú. en la crianza, en la enseñanza, por ejemplo, educativa, y por eso es muy importante las capacitaciones, sensibilización en temas de género para los operadores jurídicos, para los comisarios, como mencionas, porque es la primera cara del Estado que responde frente a una víctima de violencia, ¿no? Y esa persona tiene que estar adecuadamente capacitada para dar una respuesta no revictimizante, que es lo que se llama en los estudios de género, ¿no? O sea, De acuerdo. si ya hay un agresor en casa, no puede haber un agresor en el espacio en donde te dicen que tienes que denunciar, De ¿no? acuerdo. Pero también tiene que haber una respuesta en el sistema de justicia, Mm. porque de nada sirve que te
acepten la denuncia, que la tramiten, pero que luego el sistema de justicia no considere que hayan ciertas actitudes que deban ser catalogadas como violencia de género. De acuerdo. Suele suceder mucho con los casos de violencia psicológica, que se consideran temas menores, o la violencia económica, que es tan fuerte, Uf, tan y tan compleja, continua, tan recurrente. tan recurrente en nuestro país, pero que si no tienen adecuada capacitación los operadores jurídicos van a considerar que no es un tema de violencia, porque probablemente tienen esa mirada más tradicional de que la violencia solamente puede ser física. Exacto. ¿No? Así es. Recordemos que hasta hace no muchos años no se considera un delito la violación sexual dentro del matrimonio. Entonces hay una serie de cuestiones que como seres humanos, como sociedad, tenemos que desaprender de lo que hemos aprendido en todo este tiempo. Y para eso es muy importante que las capacitaciones, el reforzamiento en políticas públicas se logre. ¿Y qué es lo que tenemos ahorita? En realidad, más bien, tenemos un retroceso. Sí. Porque con ese ánimo de querer capacitar, de querer enseñar un poco más cómo aplicar la perspectiva en determinados casos, en otro, qué es acoso, qué no es acoso, qué es consentimiento, qué no es consentimiento, hay más bien toda una pelea ideológica por querer retroceder en estos sentidos. Tenemos a un presidente de la Junta Nacional de Justicia que tiene denuncias y sentencias por violencia intrafamiliar. Ciertamente. ¿No? Entonces, y esta es la persona que digamos, preside el órgano, ¿no? Que se encarga de elegir, ratificar a todos los jueces y fiscales a nivel nacional. Entonces, digamos, también es muy importante los mensajes simbólicos que nosotros damos y que las autoridades están dando, porque si al final el mensaje va a ser la impunidad, va a ser aquí no pasó nada, entonces, ¿de qué sirve que denuncie? La persona va a pensar 2 veces antes de denunciar porque va a darse cuenta que es la única que puede perder. Voy a perder prestigio, nadie me va a creer, al final la persona que denunció va a ser elegido funcionario público y no va a pasar nada. Y aparte de eso, el señalamiento, ¿no? El señalamiento, la vergüenza, la soledad. O sea, hay tantos aspectos en torno a lo que significa la violencia que por eso muchas, pues mejor no denuncian porque saben de que no va a llegar a buen curso, ¿no? Les hace perder más bien tiempo, tienen que volver a recordar un momento terrible en sus vidas, lo tratan de gestionar como pueden, pero tiene un costo, Sandra, y todos lo sabemos, porque si es que creemos que la producción de nuestro país requiere de todas y todos, ¿no? Una persona que vive en violencia o que ha vivido violencia no está en las mejores condiciones para poder dar lo mejor de sí. Hay el último estudio que ha actualizado el investigador Aristides Vara junto con la Universidad San Martín de Porres muestra lo que significa esto a nivel de impacto en PBI. Es impresionante, ¿no? O sea, no solamente por las horas no asistidas a trabajo o las horas con limitada productividad, ¿no? Entre un largo, etcétera. O sea, es una problemática real que la vemos constantemente, pero que no levantamos la voz. Y ahí tú has dicho muy bien, hay la necesidad de fortalecer capacidades, ¿no? De tratar de que los apuradores de justicia, los que son indispensables, ¿no? Para activar, ¿no? Para implementar el marco normativo, estén bien formados. Yo creo que hay resistencia, porque ya ni siquiera o sea, han habido años y distintas gestiones y conocemos, ¿no? Funcionarios públicos que se han tomado, digamos, el tema con mucha responsabilidad. Yo recuerdo, por ejemplo, la doctora Elvia Barrios, desde la Corte Suprema, ella implementó digamos, una iniciativa que era de género y justicia. Ella misma viajaba a Huancayo, a Huancavelica, distintas regiones del país, a hablar con los jueces de paz, supremo, todos superiores, todos, para hablarles de esta perspectiva de comprender, ¿no? La perspectiva de género en la administración de justicia. Y sé de los esfuerzos denodados, reuniones, fotos, certificaciones, pero se sigue dando. O sea, no es solo acciones que se puedan hacer para formar, es cómo podemos superar esa resistencia
al cambio o a comprender la problemática en su debida dimensión, ¿no? ¿Cómo lo Sí. ves? ¿Cómo trabajar eso, Sandra? Sí, es un reto. De hecho, por eso espacios como este son tan importantes de poner el tema en la agenda y no sacarlo, porque es un tema que lamentablemente lo tenemos de manera permanente y no resuelto, ¿no? Ujú. Sí hay funcionarios y funcionarias en el sector público. Yo he tenido oportunidad de trabajar con varios de ellos o de conocer su trabajo, pero no es suficiente, ¿no? Si es que desde las más altas esferas no se toman acciones concretas o se deja pasar el tema de violencia, sobre todo el tema intrafamiliar, ¿no? Porque, bueno, quizás hay otros puntos en la agenda nacional, ¿no? Ujú. Y ahí creo que es muy importante volver quizás al Congreso, porque es finalmente quien legisla las normas jurídicas que son parte de la base legal del ordenamiento, ¿no? O De sea, acuerdo. ahorita y como alerta tenemos proyectos bastante perjudiciales, como por ejemplo la eliminación del delito de feminicidio como delito tipo, en contra de todos los estándares de derecho internacional sobre la materia, ¿no? Este caso nace en Brasil Ujú. justamente con la necesidad de que se tipifique un Un delito tipo legal, especial, así un es. tipo especial con características, y se han venido desarrollando ya en varios casos a nivel interamericano la necesidad del feminicidio, y por razones meramente ideológicas se quiere eliminar este tipo penal como delito individual. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con aquellas víctimas de violencia que denuncian a sus agresores, que ya de por sí es una decisión súper fuerte con todo lo que implica, y adicionalmente a eso quieren ahora criminalizarlas si es que se llegan a archivar las Es que denuncias, eso ya es, ya lo sabes cual que es es el terrible. Es colmo, un ¿no? desincentivo tremendo para las mujeres que son víctimas. Imagínate, es que Así es es. la forma de desincentivar. Claro, la justificación es de que no, hay que hay muchas denuncias falsas. A ver, señor congresista, muéstrenos usted el índice de denuncias Así falsas es. versus denuncias verdaderas y muéstrenos el índice de esas denuncias falsas, supuestamente falsas, con personas que hayan sido sentenciadas en delitos de feminicidio. Se va a dar cuenta que hay tan pocos sentenciados, ¿no? Y que las denuncias, las pocas que existen, han tenido tan pocos resultados que ¿de qué denuncias falsas podemos estar hablando, Sí, no? hay mucha Es información falsa que, más bien, lo falso es la información que a veces se difunde, no la denuncia. Hay mucha desinformación porque cuando pides data es cuando se caen muchas veces este tipo de por argumentos, ¿no? supuesto, Ese es el problema. Y finalmente, o sea, eso repercute también, como mencionabas, en el desarrollo social de cualquier sociedad, de cualquier comunidad, ¿no? totalmente. Porque las mujeres nuevamente, dentro de casa, por ejemplo, con los estados de emergencia o con los altos índices de inseguridad ciudadana que tenemos, dentro de casa pueden seguir resistiendo diferentes tipos de violencias y de alguna u otra manera no denunciando a sus perpetradores, ¿no? Entonces, estamos nuevamente alimentando ese círculo que, si bien no estaba perfecto ni mucho menos, pero sí se había avanzado muchísimo en los últimos años desde el reinicio de la democracia en 2001, ¿no? Se Ujú. había avanzado bastante, por lo menos en colocar algunos cimientos o algunos pilares de prevención de la violencia, y ahora lamentablemente estamos retrocediendo a pasos gigantados, ¿no? Y Porque bueno que lo digas. se están derogando normas legales, o sea, normas que para volver a tenerlas vamos a tener que volver a impulsar la discusión en el Parlamento, en el fuero parlamentario, ¿no? Que Entonces, nos es adverso. totalmente, Y totalmente. yo, mira, y poco para también ir cerrando el segmento, que como digo es un episodio especial para levantar la voz Ujú. sobre lo que significa la violencia de género en el Perú. No es poner el video y decir, sí, yo soy una empresa que tengo mis protocolos. Señores, tenemos que, señoras y señores, niñas, niños, adolescentes en general, acá hay un cambio cultural que tenemos que hacer. Ujú. Desde el momento de que normalicemos los mensajes sexistas, ¿no? El, ese, digamos, esa connotación, ¿no? De subestimación, ¿no? O estigma que hay contra las mujeres, ya es una forma de violencia, Ujú. porque finalmente tratas de cosificar, ¿no? A una persona que es un ser humano, ¿no? Y que tiene derechos y que tiene dimensiones y que tiene dignidad
y a todas las mujeres nos corresponde exigir y demandarlas, no solamente por nosotras, por las mujeres de nuestras vidas, sino por nuestro propio género. Todas estamos en esa misma situación. La idea debería ser una afectada, todas afectadas, ¿no? Ujú, Y hoy día tuve un desayuno bien interesante que organizó una universidad y trajo a la premio Nobel Nadia Murad, ¿no? ujú, Y ella sufrió por la guerra, situaciones de violencia y tiene una postura muy clara ujú. sobre lo que significa una mujer, una joven extraordinaria con una mirada muy triste, claro, por todo Por lo lo que ha que viví. vivido, ¿no? Ujú, Y ella decía algo que a mí me resonó bastante, ¿no? La sociedad culpa sistemáticamente a las mujeres, aún siendo víctimas de violencia. ujú, Terminamos siempre culpables, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos salir de esta secuela, ¿no? De la culpa persistente hacia la mujer? Contando con aliados con quien podamos no solo sensibilizar, porque, ok, me sensibilizo en el momento, no, tomo conciencia. ¿Con quiénes puedo tomar conciencia para hacer ver que esta situación no debe darse? ujú, Y como no debe darse, hay que tomar acción respecto a qué hacer para que esto no se dé, ¿no? Y trabajar consecuentemente todos mirando este problema, que a ujú, unos le llaman eh, un problema hasta pandémico, ¿no? Por ujú. las incidencias que puede tener. ¿Cómo podemos trabajar todos conscientemente para evidenciar situaciones que pueden generar violencia para que no se presente y en los casos que se presentan, cómo poder acompañar, ¿no? Levantar la voz y buscar una sanción adecuada, ¿no? Y que no existe esta impunidad social que lo que hace es generar un sentimiento de tolerancia frente a la violencia que no debemos. No sé, mi querida Sandra, tus palabras finales. Muchas gracias, Cecilia. No, definitivamente la violencia es un asunto que compete al sector público, al sector privado, porque todos somos parte finalmente de la misma comunidad. Es importante que las mujeres a las que históricamente tanto nos ha costado salir de casa, de ese ámbito privado que antes estaba diseñado solo para Mm, nosotras, encontremos en el trabajo, por ejemplo, en ese espacio, no un espacio que reproduzca violencia, que reproduzca estereotipos o machismo, sino que más bien sea un espacio en el que podamos desarrollar capacidades. Está probado además que la violencia en todas sus modalidades al final afecta esa voz que tenemos las mujeres y esa experiencia personal, académica, esa mirada reflexiva hacia el trabajo, hacia la política pública, hacia la toma de decisiones, etcétera. O sea, sí tiene un impacto directo, ¿no? Nos estamos quedando, cada vez que permitimos o somos permisivos con la violencia, nos estamos quedando sin esa voz de las mujeres desde sus diversas manifestaciones que pueden aportar tanto a la sociedad, ¿no? de En acuerdo. cada uno en su propio expertise. Y por eso es súper importante que abordes este tema, que se aborde en el sector privado, en el sector público, que se siga posicionando, porque lamentablemente todavía estamos muy lejos, ¿no?, de tener control de esta situación. Sin duda. Muchísimas No, gracias, a querida ti. Sandra, por esta oportunidad de compartir puntos de vista más allá de prácticas, acciones, que sé que muy bien nos podrías orientar en ello. También hay herramientas de las cuales disponen muchas empresas para poder atender las situaciones de prevención y de violencia. Hacer recordar que esto no es una buena práctica, esto es un cumplimiento legal. Las empresas tienen que tener sus políticas bien dirigidas para evitar el hostigamiento hacia las mujeres, ¿no? Existe toda una normativa a cumplir, o sea que si no se cree en ello, bueno, al menos tengan presente que es una obligación legal y es también un delito. Entonces, Ujú, la permisividad que podamos dar nos hace en cierta manera cómplices de que el sistema no funcione pese al marco legal existente, a los procesos, a las herramientas, a las iniciativas, a los espacios de concientización. Pero si no actuamos, pues
vamos a dejar que esto Totalmente. siga pasando. Así es que muchísimas gracias, No, a ti Sandra. por la invitación. Gracias a todas y todos que nos han escuchado y a redoblar nuestro compromiso Mm, por una vida libre de violencia contra todas las personas, pero fundamentalmente contra las mujeres, porque los indicadores y sobre todo la evidencia muestra que esta es una problemática demasiado extensa como para dejarla pasar por alto. ujú. Hasta otra oportunidad.